Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Metanoia 369. Hoy he encontrado con una persona que no conocía personalmente. Ya habíamos tenido una entrevista, ¿verdad, Cristian? Online. Él estaba en Colombia y yo pues aquí en Madrid. Pero en el día de hoy he tenido el gran gusto de conocer a este guerrero, a este pedazo de corazón valiente, que es un coterráneo mío, un paisano, un colombiano, súper joven, súper echado para adelante, y es una de las personas que conozco que tiene menos barreras mentales para hacer lo que se propone en la vida. Así que, Cristian, muchas gracias por permitirme el honor de estar aquí contigo, de conocerte y de inyectarme de un poquito de ese potencial que tienes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Madrid? Ángela, antes el gusto es mío. El gusto y el placer es totalmente mío de estar aquí reunido contigo. Como tú dices, no nos conocíamos en persona, pero ese día en la transmisión de Instagram fue muy bonito, fue muy llenador el poder hablar contigo y aún más que nos conocemos en persona. En el momento en que nos conocimos tenías una carrera como influencer, te han tumbado tus redes, pero aquí sigues en la carrera por la vida, que es la más importante. Así que me gustaría que me contaras un poquitico de tu historia, Cristian. Bueno, pues yo nací el 24, iniciamos desde allí, y nací el 24 de julio del año 2004 en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia. Nací allí. Nací con una enfermedad que tiene raíz, tiene base aquí en España, se llama espina bífida. Nací con la espina bífida. Estuve al borde de la muerte aproximadamente de 8 a 9 veces en 3 días. De 8 a 9 veces en 3 días. Ahí eras bebé. Sí, todo esto era bebé. Nací también con un problema más que se llama hidrocefalia. Nací con hidrocefalia, que los médicos pudieron contenerla gracias a que me pusieron una válvula que se llama válvula de Hawkins, que es un médico colombiano que va desde el cerebro hasta el estómago, y este mismo drena el líquido cefalorraquídeo desde el cerebro y sale por medio de la orina. Esto para que el cerebro no sea más grande que el mismo cuerpo y pueda hacer una vida pues dentro de la normalidad. ¿Cuántos años tienes ahora? Naciste en el 2004. Voy a cumplir 22 años. Es que es un niño, pero con cabeza de viejo, perdón. Pero es que la berraquera de este muchacho, yo no me siento hablando con un niño que puede ser mi hijo, sino con un adulto muy grande, sobre todo en sus pensamientos y en su proyección. Bueno, continúa. Es que me emociona tu historia. Hombre, la emoción es mía, también de estar a tu lado. Después de eso empecé a sufrir bullying. Bueno, ya habiendo salido del médico, me tocó enfrentarme a algo más doloroso que un mismo hospital, que era la vida misma, que era la vida real, por así decirlo. Sí. Empecé a sufrir bullying desde muy pequeño, desde la edad de aproximadamente 5 o 6 años. Empecé a sufrir bullying y fue una etapa dura. La infancia no es algo pues que recuerde con mayor agrado, la verdad, no es algo que recuerde con mucho agrado, porque empezaron a suceder muchos traspiés, profesores que se reían de mí, incluso profesores, alumnos que se reían de mí, una maestra que me dijo que no iba a poder llegar a hacer nada de lo que yo quisiera hacer, porque las personas como yo, enfermas, decía ella, no iban a lograr hacer nada en la vida. Es que desafortunadamente, y yo por ejemplo estoy súper contenta porque ahora trabajo con una fundación que se ocupa de insertar laboralmente a las personas con discapacidad, que es la Fundación Integralia. Y a mí me sorprende mucho porque estuvimos con un proyecto en Colombia y nos dimos cuenta de cómo la disfuncionalidad, que es una manera mejor de tratar, porque nadie es discapacidad, o sea, tú no tienes ninguna discapacidad porque tienes todas las capacidades del mundo mundial,
Y la verdad es que las disfuncionalidades durante muchos años se han tratado como enfermedades. Sí, Y bueno, pues más que no es una enfermedad, es una condición. Es una condición y es una capacidad diferente, porque todas las capacidades que tú no tienes con las piernas, las tienes con tu actitud, Cristian, y con ese cerebro maravilloso que te ha dado Dios. muchas gracias. Y entonces, ¿qué pasó? Porque ya el bullying en una condición de funcionalidad es difícil y arruina la vida de la gente que no tiene la capacidad de asumirlo y de afrontarlo emocionalmente. Y tú encima que tienes una disfuncionalidad física, pues te hacen bullying y cómo se siente ese niño. La verdad, no voy a decir que sentí algo porque en ese momento no lo entendía. Lo vine a entender ahora de grande. Pero si yo si le hiciera esta misma pregunta que tú me hiciste al Cristian de antes, le diría que frustrado. Que con ganas de comerse el mundo, pero no poder, porque se puso a ponerle atención o prestarle atención a una persona que a lo mejor estaba mucho más frustrada que ese niño que dijo que quería ser médico. No quería ser abogado en ese entonces, sino que quería ser médico. Quería ir por la rama de la medicina. Entonces, si le hiciera esa misma pregunta a ese niño de hace 11 años, te respondería que frustrado. Esa es la forma en la que podría reflejar lo que sentí en ese momento, en ese entonces. Pero las personas con grandes capacidades tienen una cualidad, y estoy segura que tú la tienes, y es que de sus más grandes frustraciones o de sus más grandes dificultades logran extrapolar esa energía, porque ojo, la misma energía de la frustración es la energía del éxito. Lo que pasa es que está revertida, pero cuando una persona tiene capacidades emocionales enormes y cuando ha sido nacida para ser enorme como tú, entonces son capaces de convertir una frustración y revertirla para demostrarle a ese mundo que muchas veces es inhóspito, que no tiene la razón. Sí, y tú sí tienes razón. Tú sí tienes la razón, porque si ya de por sí nacer con una vida normal es difícil, ahora cuanto más con una disfuncionalidad o como el mundo más lo llama, con una discapacidad. Yo diría que se vuelve el doble o el triple de difícil nacer con una condición distinta. Tú has logrado trascender esas fronteras y esas barreras emocionales de ese dolor, de esos traumas que sabemos que genera el bullying, y no nos quedemos en el trauma ni en el dolor, sino en tus logros. También has logrado trascender fronteras y ahora llevas unos años aquí en España. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, unos años, el año pasado, ¿no? 2 años, vale. 2 años que parecen 10. Oh, por todo lo que has pasado. 2, sí, incluso 20. Al principio, yo una vez lo digo, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es lo que nos venden la gente que ya está planteada aquí, y otra cosa es llegar a vivirlo. Yo llegué aquí el 24, justo el día de mi cumpleaños, llegué el 24 de julio del 2024, aquí a España. Todo iba bien, todo trascendió bien durante 2 meses. Después buscamos un piso donde vivir, y la casera no le gustaba verme por ningún sitio del piso. No sé por qué, seguramente no le caía en gracia, no le gustó mi presencia, y nos echó a la calle. Wow. Allí empezó el primer y único suplicio que hemos tenido que pasar hasta ahora aquí en España, pues a gran escala, que fue vivir aproximadamente 3 meses en la calle. Vivir 3 meses aquí en la calle. Entonces, el inicio fue bastante difícil, fue bastante duro. Incluso, no sé si yo en algún momento te lo conté, que yo me quería devolver para Colombia, yo me quería ir. Yo me quería ir para Colombia de la frustración y de la rabia y de preguntarme ¿para qué vine yo aquí si mi país estaba bien?
Tenía todo. Son muchas preguntas claro. que se hacen los colombianos que pasan y atraviesan ese desierto tan doloroso de haber dejado no solo su raíz, sino su gente, su clima, y venir a pasarlo realmente mal, porque es que hablar de la calle, si a veces uno sale un día y lleva todo el día en la calle y está mamado, yo quiero llegar a mi casa ya, imagínate 3 meses, ¿y a qué casa vas a llegar? A la Gran Vía, esa era la casa, esa era la casa, la Gran Vía, aquí en el centro de Madrid. Fueron 3 meses donde pasaba 18 horas sentado en la silla de ruedas seguidas, al punto de que yo me enfermé. Me hospitalizaron de gravedad porque llegué con un problema rectal y eso se reventó. Entonces fue duro y pasar 18 horas sentado, intentémoslo porque es difícil, y sin poder acostarse, sin poder nada. E incluso habían días, Ángela, días en los que no probábamos un solo bocado de comida. Habían días en los que tomar agua era una bendición, porque no nos alcanzaba ni siquiera para un café. Y ahí estamos hablando de que estabas tú, tu mamá y tu hermana. Y mi papá, mi padre también estaba, que incluso con él fue donde nos tocó más duro, más difícil todavía, porque él ya es una persona mayor, y no es la misma fuerza mía, que soy una persona joven, a la fuerza de él. Ya. Entonces sí fue bastante duro. Tener que verlo a él sentado casi 16, 17 horas en un solo sitio, solamente parándose para ir al baño, o ¿sí me entiendes? Entonces eso es bastante difícil, bastante pesado. Pero lo superaste tú, tu familia, han sido unos berracos, y estamos hablando de hace 1 año y medio, y Cristian, bueno, por cosas de la vida lograron superarlo. Ya más adelante, si quieren otro capítulo, entramos en detalles, ya nos lo dirá. Pero a día de hoy, 1 año y medio después, la historia es otra. Incluso vives en Galicia, Sí. y has venido a Madrid a presentar tu libro, Corazón de un Guerrero. Uy. Sí, Eso quiere decir que sí, o sea, que sí, que guerrero. sí. Háblanos un poquito de ese libro. A raíz de todo lo que sucedió, a raíz de todo lo que pasó, mi papá me dijo, ¿usted escribe un libro o eso se queda en la historia como un cuento más? Entonces tomé la decisión de escribir un libro que se llama Corazón de un Guerrero, y el domingo pasado lo presentamos en Majadahonda. El aforo estuvo totalmente lleno, fue una presentación muy linda, fue una presentación muy conmovedora. Gente que se paraba, me decía que se había sentido identificada, a lo mejor no con la situación, pero sí con lo que estaba diciendo y cómo las palabras podían llegar a transmitir un tipo de sentimientos que las personas ni siquiera sabían que tenían. Entonces fue una presentación muy linda, muy bonita. Bueno, fue así como un poco intempestivo, pero vamos a traerte otro día para que vuelvas a presentar el libro. Oye, mira, las promesas públicas tienen más peso, Sí, porque hay muchos testigos que dan evidencias de que me comprometo en el transcurso de este año traerte otra vez para que nos cuentes abiertamente, a viva voz, nos compartas ese corazón guerrero, porque esa voz la necesitan muchas personas, porque la humanidad está desesperanzada, con miedo. La humanidad tiene muchísimas discapacidades, pero que son películas mentales que perfectamente se pueden volcar, se le puede dar la vuelta a la tortilla, como dicen aquí,
Y a veces no nos sirven ni las teorías, tal vez ni los libros, pero sí nos sirven las historias, los testimonios reales, a viva voz como el tuyo, Cristian. Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque seas ese corazón guerrero que ha venido aquí a dar la batalla y a compartirle al mundo, Cristian, ese maravilloso sentir, y sobre todo, de verdad, lo voy a decir en colombiano porque es que yo no encuentro una palabra en español de España para llamarle berraquera. Esa berraquera tuya, ese corazón tan noble, esa sencillez que tienes. Y bueno, quiero abrazarte a ti muy fuerte, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, que gracias a tu madre nos hemos encontrado en el camino. La madre tuya era una oyente de Caracol, de las cápsulas de Metanoia. Sí. Y quiero mandarles un abrazo a todos y a todas esas personas, porque ese corazón de guerrero no solo lo tiene Cristian. Ese corazón de guerrero y de guerrera lo tienes tú, que estás escuchando esta información, este podcast. Si tú pudieras decirle 3 cosas a las personas, ¿qué 3 cosas les dirías? Yo solamente lo diría en una sola, no hay más, y es creer. Es creer que a pesar de las situaciones malas que lleguen, la situación va a cambiar para bien. Es creer que aunque la vida le pegue a uno, lo voy a decir también en colombiano, el garrotazo, está la fuerza y la voluntad para decidir, me voy a parar de esto. Está en creer en uno mismo, está en creer en ti mismo, está en creer de que muchas veces, aunque la vida te patee, aunque la vida te pisotee, aunque la vida te ponga en situaciones incómodamente feas, tienes la capacidad de levantarte y decir, empiezo de cero cuantas veces sea necesario. Es creer. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a todos, los abrazo desde el corazón, y te abrazo a ti, mi Cris. Gracias por venir a Madrid, por abrirnos tu corazón de guerrero. Y ya saben, estén pendientes porque dentro de poco lo vamos a poder ver en vivo y en directo otra vez. Vamos a poder tener el libro, leerlo y comprarlo además. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque Cristian era un influencer, tenía un montón de seguidores, pero bueno, otra derrota de la vida, pero a la vez otro impulso para salir adelante. Le tumbaron la red, pero dinos tus nuevas redes para seguirte. En todas las redes sociales aparezco como soy Cristian Pérez, 2 rayas abajo. Soy Cristian Pérez, 2 rayas al piso. Así, en todas las redes. Pues muchas gracias, corazón de guerrero. Gracias a ti también por tenerlo. Gracias. Chao, chao. Gracias por estar ahí y por compartir. Chao.